Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video de inversión fundamental. Finalmente llegó la actualización financiera de la empresa Globant, empresa que me han estado pidiendo bastante que volviera a analizar después del último análisis fundamental a la empresa hace aproximadamente 9 meses. Muy interesante la conclusión de aquel momento. Luego de hacer el análisis y proyectando escenarios de crecimiento y valoración, la conclusión a la que habíamos llegado fue muy interesante. Te invito a que vayas a ver el video. Igualmente ahora voy a estar dejando un pequeño fragmento con estas estimaciones y proyecciones muy pesimistas, o mejor dicho, bastante conservadoras. El precio objetivo promedio estaría en $107 y el precio actual rondando los $100 por acción. La empresa todavía no entra en zona de compra si tenemos en cuenta obviamente un escenario conservador que nos dé un margen sólido desde mi punto de vista, pero como vemos la empresa para mí y para mi análisis aún le falta retroceso. Sería bastante interesante empezar a verla en $80, en $70 o hasta $60. Ahí empieza a tener color los precios y empieza a dar retornos superiores al 10%, teniendo, como ya digo, proyecciones pesimistas o conservadoras. Como siempre vamos a estar haciendo análisis técnico de corto, mediano y largo plazo para el precio de la acción. Vamos a estar viendo en este video la situación financiera de Globant con los datos disponibles al tercer trimestre del año 2025. Vamos a estar proyectando el último trimestre del año 2025 y obviamente cómo va a estar cerrando el año fiscal al 31 de diciembre del año 2025. Vamos a estar viendo los principales ratios que solemos analizar y para cerrar vamos a estar haciendo valoraciones en cuanto al modelo de valoración por crecimiento estimado del beneficio por acción. Pero antes de arrancar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal. Ya somos más de 3.800 suscriptores. También te invito a que formes parte del grupo gratuito de inversión fundamental en Telegram, donde comparto información acerca del mercado de capitales. Y si querés tenerme como asesor financiero, obviamente no dudes en contactarte por privado. Como bien dijimos en el último análisis, luego de hacer valoraciones y proyecciones, el precio de la acción de Globant empezaba a tener un sentido fundamental en cuanto a proyecciones más conservadoras, dada la dinámica bajista bastante interesante que viene teniendo el sector y particularmente la empresa desde el año finales del año 2021. En aquel momento se habían llegado a tocar los $355 por acción, que hasta mínimos del año 2025, alrededor de septiembre, en torno a 55, $56 por acción, se cerró una caída de alrededor del 85% para el precio de Globant, tendencia claramente bajista, precio por debajo de los promedios móviles en temporalidades largas. Viéndolo de corto plazo, se está consolidando en la zona que también advertimos como posible zona interesante para el precio de Globant, alrededor de los $60. Se ha consolidado una cierta zona de acumulación con interesantes señales técnicas de corto y mediano plazo que podrían indicar posible cambio de tendencia en estas temporalidades. Se viene desarrollando un canal alcista de corto plazo. El precio por encima de los promedios móviles en temporalidad diaria indica fuerza alcista también en corto plazo. También tenemos cruce de media al alza en temporalidad semanal de mediano plazo con reconocimiento de zona de soporte tanto dinámico como estático en la base del canal alcista. Un cruce que no se daba al alza desde mediados del año 2024, el cual precedió una suba, un rebote del precio de la acción de Globant de alrededor del 30% para luego seguir su dinámica bajista muy fuerte. Obviamente una zona muy interesante y la señal técnica alcista llama la atención. Como dije, en temporalidades largas de largo plazo, la dispersión del precio actual con respecto a las principales resistencias dinámicas está a un 38 hasta un 55% de upside posible hasta los $110 por acción aproximadamente, dentro de una tendencia bajista de largo plazo, como ya vimos, muy pronunciada. El precio de $60 no solamente fue advertido como una zona de precio interesante por mí en base a un breve análisis fundamental subido hace 9 meses, sino que también los directivos el 1 de octubre del año 2025 anunciaban un programa de recompra de acciones de hasta $125 millones de la empresa Globant, autorizando la asignación de hasta $50 millones por trimestre para recomprar acciones ordinarias a partir del cuarto trimestre del año 2025 hasta el cuarto trimestre del año 2026, un año de duración del programa de recompra de acciones, obviamente sujeto a discrecionalidad por parte del directorio, que va a asignar estos fondos al programa dependiendo de diferentes factores, como pueden ser las condiciones del negocio y del mercado, el precio de la acción, los requisitos regulatorios y limitaciones,
y diferentes variables que crean convenientes, pero es una señal positiva que intenta dar el directorio de la empresa para generar confianza a los inversores y generar confianza sobre su negocio y su plan de negocios a futuro. Recordemos que al 1 de octubre del año 2025 la acción de la empresa estaba rondando los $56 por acción. Vuelvo a repetir, la zona de $60 resultó una zona bastante interesante desde el punto de vista fundamental, tal como habíamos advertido hace 9 meses. La proyección de liquidez para el año 2025 está en torno a 1,9, tendencia alcista con respecto a años anteriores. Hay que ver obviamente cómo cierra el cuarto trimestre del año 2025. La liquidez ácida no tiene mucha relevancia ya que la empresa no cuenta con inventario. Fondo de maniobra positivo acercándose a los $500 millones de activos corrientes luego de restarle los pasivos corrientes. Una solvencia proyectada en 2,8. Esto quiere decir que por cada dólar de pasivo la empresa tiene 2,8 dólares de activo, bastante estable en los últimos años, aunque por debajo del promedio. El ratio de endeudamiento 1,8 de proyección para el año 2025. Esto quiere decir que por cada dólar de pasivo la empresa tiene en su patrimonio neto 1,8 dólares para responder. Esto también lo vemos en la estructura de financiamiento. La empresa mantiene una estructura de financiamiento bastante independiente del pasivo, ya que financia en un 35% con pasivo y en un 65% con capital propio. La empresa está muy holgada y tiene capacidad de endeudamiento. Sin embargo, a pesar de eso, la cobertura de intereses con respecto al resultado EBITDA proyectado cae a 2 veces EBITDA sobre gasto de intereses, y también cae con respecto al flujo de efectivo por actividades operativas, producto de obviamente fuerte contracción en la generación de resultados y de caja en el último tiempo. El ratio de movilización ha subido, la empresa está bastante pesada, 74% del activo total se encuentra dentro de lo que son inversiones de largo plazo. La empresa ha subido bastante este ratio en los últimos tiempos, sin embargo mantiene un ratio de financiación de la inversión inmovilizada por encima de 1, lo que sugiere que la empresa no está teniendo problemas para financiar sus inversiones a largo plazo con patrimonio neto y deudas de largo plazo, por lo que despejamos por ahora presiones en la situación de liquidez y de endeudamiento a corto plazo. Pasando a la generación de márgenes, estos se han contraído significativamente desde el año 2022 en adelante, tal es así que la proyección en 3%. La dinámica bajista en los márgenes es algo que tiene que revertir la empresa si quiere retomar una valorización en el precio de la acción a largo plazo, y es algo a monitorear por parte del inversor, así también como los ratios de rentabilidad, en este caso con respecto al activo, una proyección de 2% para el año 2025, muy por debajo del promedio histórico desde el año 2013 en adelante, en torno a 9%, también la rentabilidad neta proyectada en 3%, muy por debajo del 13% que supo tener la empresa. El beneficio por acción, que mostraba una dinámica alcista, cae con fuerza en la proyección, al menos la proyección que hago yo, a 1,6 para el año 2025. La capitalización de mercado obviamente cae a niveles que no se veían desde el año 2019-2018, gracias al precio de la acción muy bajista en los últimos años. La valoración per promedio de la vida de Globant en el mercado gira en torno a 70 veces beneficios, una empresa que ha sido valorizada por parte del mercado como una empresa de alto crecimiento, la cual obviamente, dado los resultados y la dinámica que ha tomado el negocio, ha bajado considerablemente. Actualmente un forward PER de 37 veces beneficio según mi estimación, un cálculo V/EBITDA de 27 veces por debajo del promedio, también dinámica bajista. La dinámica en la facturación, sin embargo, sigue siendo alcista. Preveo ingresos alrededor de $2.400 millones, beneficio bruto también alcista. El beneficio operativo ascendería a 225 millones y el beneficio neto a 166 millones, significando cierta dinámica alcista con respecto a años anteriores, pero muy lejos de los saltos cuantitativos que ha tenido la empresa. La cantidad de acciones en circulación venía en ascenso, probablemente tenga algún tipo de estancamiento gracias al programa de recompra de acciones, o incluso baje y empiece a tener una dinámica más bajista si estos programas continúan en el tiempo. Básicamente llegué a la proyección del año 2025
proyectando nada más el último trimestre, nada más por arrastre estadístico de los últimos trimestres publicados. Si tenemos en cuenta el precio actual de la acción en $70, $69 aproximadamente, el forward PER está en torno a 42 veces beneficio, lo cual es bastante elevado. Si vemos los últimos 3 trimestres del año, debería irle muy bien en el último trimestre como para que no sea tan bajo el beneficio por acción que estoy proyectando. Vamos a ir haciendo la valoración. El beneficio por acción viene viajando de forma interanual a $2.27 por acción. Para la proyección vamos a tomar el último año del 2024, 3.7 de beneficio por acción. Vamos a ser más conservadores todavía que en anteriores análisis. La proyección de crecimiento del beneficio por acción anual compuesto para los próximos 5 años que hace el mercado o que releva la página de Finsbis es de alrededor del 2%. Una proyección más conservadora nos obliga a tener una proyección por debajo de la que releva el mercado. Si bien durante la vida de la empresa ha sabido hacer crecer el beneficio por acción en torno a 20% anual compuesto, y en los últimos 5 años fue en torno a 21%. La dinámica de los últimos 3 años por lo menos es claramente de estancamiento, por lo que un escenario bastante conservador justificaría un escenario de crecimiento del 0% con valoraciones más conservadoras. En cuanto a la historia de valoración PER para Globant, tenemos un PER normalizado para esta proyección de 20, un PER pesimista de 15 y un PER optimista de 25. Arroja un precio objetivo promedio de $74. Sigue siendo interesante a partir de 60 a $50. Empieza a ser interesante, sobre todo si el crecimiento empieza a proyectarse de forma positiva a partir del 2, del 5%, un crecimiento moderado, realista también dentro de escenarios conservadores, teniendo en cuenta si el negocio logra tener algún repunte, acomodamiento, tanto en márgenes como en resultados. Podríamos plantear precio objetivo promedio como lo que hemos tenido en anteriores proyecciones, en torno a $100 por acción aproximadamente, de los cuales los $60, 55, empiezan a ser precios interesantes. Obviamente, a medida que sube el precio de la acción de Globant, las proyecciones y escenarios de valoración empiezan a ser un poco más exigentes. Si tomamos escenarios un poco más moderados, partiendo del 5%, pero con valoraciones un poco más acordes a este tipo de empresas de tecnología que han sabido ser empresas de crecimiento valoradas a 70 veces beneficio, empieza a subir obviamente el beneficio por acción. Desde mi punto de vista, la empresa está en una situación muy interesante, en tendencia alcista de corto plazo. Hay que estar muy atentos. Me gusta mucho el cruce de medias al alza que está teniendo en visión semanal, la cual me empieza a habilitar pensar en posibles rebotes a zonas de 90, $100 si cambia por supuesto la perspectiva que tiene el mercado sobre el negocio. Las caídas que tiene Globant están inmersas dentro de un relato pesimista en cuanto al negocio al que se dedica la empresa, ya que vemos que principales competidores también han tenido cierta dinámica bajista de lateralización desde el año 2022, 2021. Por ejemplo, la empresa Accenture está a 32% con respecto a máximos del año 2022. PAM System, otra empresa competidora del rubro, también ha tenido fuerte movimiento bajista de hasta un 80% desde el año 2022. Entonces no podemos desligar responsabilidades propias de la empresa Globant, pero tenemos que estar conscientes de que hay movimientos sectoriales en los cuales está inmersa la empresa, obviamente, que vienen recuperándose en los últimos meses. Personalmente mantengo acciones de Globant en cartera actualmente gracias a seguir recomprando. Mantengo un precio promedio de compra aproximadamente de $76 y mi precio objetivo, tanto desde el punto de vista fundamental como técnico, ronda los 90 a los $110 por acción para el mediano o largo plazo, también en base, como ya dije, a proyecciones moderadas de crecimiento y valoraciones para los próximos 5 años. Sin nada más que decir, espero que te haya servido en análisis. Podés decirme qué pensás en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.